Bueno, a continuación vamos a hablar un poquito acerca del proceso de evolución estelar que se mencionó un poquito en la presentación de ayer. Estamos hablando básicamente del diagrama HR, donde hay estrellas que están en la secuencia principal y después de ese proceso en donde ya gastan todo su hidrógeno, se convierten en otro tipo de estrellas dependiendo de la cantidad de masa que tienen. Entonces eso vamos a tratar de explicarlo en las siguientes diapositivas. Bueno, acá observamos, por ejemplo, un proceso que se conoce como nucleosíntesis, que dice pues es el proceso en el cual se forman nuevos elementos químicos a partir de las reacciones químicas, de las reacciones atómicas. Entonces pues por ejemplo estas ocurren en el interior de las estrellas. Dice lentamente pues el hidrógeno y el helio se convierten en átomos más pesados. Luego viene el proceso de cómo sale una estrella, cómo se crea una estrella. Entonces, pues finalmente dice que cuando ya ella alcanza un equilibrio entre la presión y la gravedad, pues se mantiene con un tamaño estable, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Lo habíamos mencionado ayer un poquito. Recuerden que pues toda masa tiene una fuerza de gravedad que va hacia el centro. Y en este caso, pues como la estrella pasa haciendo reacciones nucleares, esta genera una presión de radiación hacia afuera y el equilibrio entre esas dos fuerzas es lo que mantiene la estabilidad de la estrella. Bueno, aquí encontramos una ecuación que también está en el cuadernillo, que es la relación que hay entre la masa y la luminosidad de las estrellas que están en la secuencia principal, ¿sí? Y pues se dice que la luminosidad es directamente proporcional, que es el símbolo del pescadito que está ahí, a la masa de la estrella elevado a un exponente, y ese exponente básicamente está entre 3 y 4 para las estrellas de la secuencia principal. Incluso en el cuadernillo se formalizó y se dice m a la 3.5, ¿sí? La ecuación que viene más adelante pues es simplemente una deducción, porque luminosidad, recuerden que es lo mismo que hablar de potencia. Potencia se calcula como energía sobre tiempo, entonces quiere decir que energía sobre tiempo va a ser directamente proporcional a la masa a la 3.5, y eso pues nos ayuda de pronto a determinar cuánto es el tiempo de vida de las estrellas en esa secuencia principal. Recuerden que la secuencia principal es la línea como curva que aparece en la mitad del diagrama HR, ¿sí? Entonces eso ayuda a determinar un poquito cuál va a ser el rumbo del proceso evolutivo de la estrella, ¿sí? Entonces en el documento que les di impreso dice un ejemplo, dice si una estrella A tiene el doble de la masa de una estrella B, la estrella A entonces tendrá una luminosidad aproximadamente de 2 a la 3.5 veces superiores que la estrella B. Entonces suponte que la masa de la estrella B es 1, entonces si la estrella A tiene el doble, su masa sería 2. Entonces para hablar de su luminosidad será 2 a la 3.5 y la de la estrella B será 1 a la 3.5, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Eso dice que esto es la estrella A, que tiene más masa, pues tiene una velocidad de fusión nuclear mucho mayor, quiere decir que las reacciones son mucho más rápidas y por decirlo así, el combustible, que en este caso sería el hidrógeno, se acaba más rápido. Y tendrá entonces una vida más corta dentro de la secuencia principal, porque acuérdate que en la secuencia principal permanecen las estrellas que están haciendo reacciones de hidrógeno con hidrógeno y produciendo helio. Cuando ya eso se acaba, ellas empiezan a producir otro tipo de reacciones, como por ejemplo helio con helio, producir carbono, producir metales más pesados. Entonces, entre más rápido se consuman esas primeras reacciones de hidrógeno-hidrógeno, pues menos tiempo dura esa estrella dentro de la secuencia principal. Bueno, ahora hablemos de la estrella que está en la secuencia principal, ¿verdad? Dice que cuando ya se ha gastado más o menos un 12% de su hidrógeno, su núcleo empieza a contraerse y se expande inmediatamente y dice que se empieza a crear una estrella más grande. ¿Cómo ocurre eso? Bueno,
Vamos a explicar un poquito más. Dice, con el hidrógeno en el núcleo agotado, las reacciones nucleares se detienen y por tanto el núcleo se contrae bajo su propia gravedad. Recuerden que la estrella se mantiene en equilibrio por dos fuerzas, la fuerza de gravedad hacia adentro y la fuerza de las reacciones nucleares hacia afuera. Pero cuando ya el hidrógeno se agota en su gran parte, esas reacciones en el núcleo se detienen. Quiere decir que la fuerza de gravedad gana y el núcleo empieza a contraerse. Ya no hay esa fuerza de las reacciones hacia afuera. Entonces el núcleo empieza a contraerse. Pero eso digamos que también vuelve a reactivar el núcleo. Cuando el núcleo se empieza a contraer, se vuelve a calentar. Se vuelve a calentar, su temperatura aumenta, empieza a liberarse energía y esa energía liberada obliga a que las capas externas de la estrella se expandan. Entonces en un principio se contrae, pero inmediatamente cuando ya el núcleo empieza a calentarse y aumenta su temperatura, empieza a expandirse nuevamente y las capas externas de la estrella se expanden, pero también bajan su temperatura, ¿sí? Las capas exteriores empiezan a enfriarse debido a esa expansión rápida que tienen. Luego dice, la estrella entonces ahora es más grande, pero más fría en su superficie y esto es lo que es una gigante roja. ¿Qué va a pasar después? Pues la estrella ya no va a estar dentro de la secuencia principal, sino que se va a convertir en una gigante roja y luego, depende de la masa, de la cantidad de masa que tenga, viene el siguiente proceso evolutivo. Aquí observamos nuevamente el diagrama que estaba en la presentación que ya se envió con anterioridad, pero allí estamos viendo entonces dónde está la secuencia principal, que son las estrellas estas que están ubicadas acá en todo el centro del diagrama. Por acá están las gigantes rojas, supergigantes y de este lado están las enanas blancas, ¿sí? Entonces aquí observamos dónde está nuestro Sol. Aquí que está como el eje de referencia está la luminosidad de 1, ya lo habíamos visto ayer, su temperatura aproximadamente de 6000. Aquí miren que la escala de la temperatura va, va aumentando hacia la izquierda y estamos viendo como parte de ese proceso evolutivo, ¿sí? Entonces vamos a continuar viendo a ver qué es lo que pasa cuando ya se ha vuelto una gigante roja. Aquí vemos nuestra gráfica, entonces dice, bueno, inicialmente cómo nacen las estrellas, que es la primera parte de esta presentación, que dice es una nebulosa, se crea lo que se llama una protoestrella, luego una estrella que está en la secuencia principal y cuando ya ha quemado su combustible original se convierte en una gigante roja. Ahorita veíamos que después de ser gigante roja, depende de su masa saber qué proceso evolutivo viene. Porque puede coger esta ruta, puede ser una nebulosa planetaria, ser una enana blanca y finalmente una enana negra. O convertirse en una supergigante roja, es decir, seguir expandiéndose, ser una supernova, pero aquí también depende de la cantidad de masa que tenga, puede llegar a ser un agujero negro o una estrella de neutrones. Entonces, por eso es importante tener en cuenta unos límites, tienen sus nombres, con respecto al valor de la masa para saber qué va a pasar con la estrella que estemos considerando en el momento. Aquí está un cuadro que aparece también en sus copias impresas donde muestra un poquito esa relación. Dice, aquí por ejemplo estas son las estrellas que están en la secuencia principal, es otra forma de leerlo pero bastante claro. Y aquí nos está hablando acerca de los límites de Chandrasekhar y el límite de Oppenheimer, entonces es importante tenerlos en cuenta. Dice, si una estrella en la secuencia principal tiene una masa más o menos hasta 8 veces la masa del Sol, cuando su hidrógeno se agota, ella se va a convertir en una gigante roja, ¿sí? Y luego va a colapsar su núcleo, dice hay eyección de lo que se llama una nebulosa planetaria y finalmente se va a convertir en una enana blanca. Con la masa que queda después de liberar capas externas de la estrella,
si queda una masa por debajo del 1.4, la masa del Sol, ella se va a convertir en una enana blanca, que es lo que se conoce como el límite de Chandrasekhar. 1.4 la masa del Sol, ¿sí? Si queda por debajo de ese límite, la gigante roja se va a convertir en una enana blanca, que es lo que dicen que le pasará a nuestro Sol. Entonces, resumamos. Si la estrella en la secuencia principal tiene una masa no superior a 8 veces la masa del Sol, se va a convertir en una gigante roja y luego va a terminar en una enana blanca si su masa final termina siendo menos de 1.4 veces la masa del Sol, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la estrella en la secuencia principal es más masiva? Tiene, por ejemplo, una masa entre 8 y 20 veces la masa del Sol. Bueno, acá dice que se va a convertir en una supergigante roja y luego, dependiendo de la masa que tenga, se va a convertir en una supernova y en una estrella de neutrones. ¿Cuándo se convierte en una estrella de neutrones? Cuando su masa final queda entre 1.4 y 3 veces la masa del Sol. Si está entre 1.4 y 3 veces la masa del Sol, esa supergigante roja se va a convertir en una estrella de neutrones. Es lo que se llama el límite de Oppenheimer. Si supera ese límite de Oppenheimer, es decir, que si su masa termina siendo más de 3 veces la masa del Sol, esa supergigante roja se va a convertir en un agujero negro. ¿Listo? Y pues pasa lo mismo, obviamente, si supera su masa, es más de 20 veces la masa del Sol. Con mucha más razón se va a convertir en una supergigante y en un agujero negro porque su masa va a ser muy grande, ¿sí? Entonces, este es el proceso evolutivo que tendrían las estrellas de acuerdo a la masa y siempre se toma como referencia pues la masa del Sol. Aquí está un poquito lo que significa el límite de Chandrasekhar, que dice es la máxima masa posible de una estrella fría estable. Si se supera este límite va a colapsar y se va a convertir o en un agujero negro o en una estrella de neutrones, ¿sí? Este límite equivale a 1.4 la masa del Sol y dice que es la máxima masa que puede tener una enana blanca, ¿sí? Entonces ahorita lo veíamos, si la enana blanca queda por encima, o sea, si la estrella queda por encima de 1.4 masas solares, no se va a convertir en una enana blanca, ¿sí? Porque supera ese límite. Entonces depende del valor de su masa. Aquí estamos viendo el proceso evolutivo del Sol, está en la secuencia principal, nuevamente el diagrama HR. Entonces dice aquí, por ejemplo, para una estrella pequeña, que es la línea negra, va a ser una gigante roja y luego se va a convertir en una enana blanca. Si es una estrella muy grande, pues en la secuencia va a quedar mucho más arriba. Acá está, dice que va a ser una supergigante roja, una supernova y de aquí pues depende si va a ser un agujero negro o una estrella de neutrones. Bueno, aquí nuevamente un resumen un poquito más de eso con los valores de las masas, pero creo que con las gráficas anteriores ha quedado claro, ¿cierto? Aquí información adicional, pues dice que si la estrella es de baja masa, dice que cuando se detienen las reacciones nucleares, o sea, cuando ya deja de tener ese combustible, la estrella dice que su núcleo se convierte en un núcleo de helio, o sea, quemó todo su hidrógeno y lo convirtió en helio, pero ya no puede hacer más porque su masa es muy bajita. Pero dice que si su masa es un poquito más de 0.25 hasta 4 veces la masa del Sol, dice que su núcleo, cuando se detengan las reacciones nucleares, va a quedar convertido en un núcleo de carbono y oxígeno. Si sigue creciendo su masa, su núcleo va a quedar en oxígeno, neón y magnesio, ¿sí? Y si tiene 8 veces más la masa del Sol, se crean elementos más pesados y lo máximo a lo que se ha llegado a saber en una estrella es que forman hierro, ¿sí? Que dice número Z, el número atómico 26 en la tabla periódica. Bueno, hablemos ahora un poquito de las galaxias. ¿Sí? Dice aquí esta sección habla acerca del esquema de Hubble para la clasificación de las galaxias y además nos da una idea del concepto de la expansión del universo. Bueno,
Entonces, hablando de galaxias, bueno, aquí hay alguna información, digamos que de interés. Dice, a medida que dejamos atrás nuestra galaxia y entramos en el espacio intergaláctico, nos encontramos con que nuestra galaxia es parte de un grupo de galaxias, ¿verdad? El grupo local, pero dice, hay alrededor de 20 galaxias del grupo local y así sucesivamente vamos a encontrar que nosotros no somos, por decirlo así, especiales dentro del universo, no somos el único planeta, no somos la única galaxia. Entonces dice que en 1914 se descubrieron 15 galaxias espirales y 13 de ellas mostraban espectros con corrimiento al rojo. Recuerden que el corrimiento al rojo significa que el cuerpo se está alejando. En 1925 dice ya se hablaba de 45 y todas mostraban un movimiento de retroceso a enormes velocidades. ¿Cómo se hace ese análisis? Pues lo mismo que habíamos explicado con el análisis del efecto Doppler, recibiendo la radiación de esos cuerpos celestes y mirando ese espectro se evidencia un corrimiento hacia el rojo, lo que muestra que las galaxias están alejándose de nosotros. Dice, la luz emitida de las galaxias viene de transiciones atómicas en el gas caliente en el interior de las galaxias, el cual es principalmente hidrógeno. Luego, bueno, aquí surge lo que se conoce como la ley de Hubble, donde dice que él pues empezó un estudio para poder determinar la distancia a la que se encontraban las galaxias y planteó esa ecuación, una ecuación sencilla, una ecuación de línea recta que ustedes ya conocen, que es donde vemos la velocidad de retroceso de la galaxia es directamente proporcional a la distancia y a un h que es pues la constante de proporcionalidad de Hubble. Y pues obviamente la gráfica nos da una línea recta, si es directamente proporcional debe pasar por el origen, entonces pues haciendo la relación entre velocidad y distancia se podría, por ejemplo, aquí determinar la constante que sería la pendiente de la gráfica. Miren las unidades de velocidad, dice kilómetros por segundo a la -1 y la de la distancia está en megaparsec. ¿Sí? Recuerden que ahora esas son las unidades de distancia que se utilizan para hablar en cuestiones astronómicas. Bueno, ¿qué se explica con esto? Dice, pues dice este descubrimiento implica que en el pasado las distancias entre las galaxias eran muy pequeñas e incluso de pronto que en un tiempo específico todo era un punto, ¿sí? Ahí se muestra un ejemplo para que lo entendamos como con un globo, tratando de inflar un globo. Cuando marcamos 2 puntos en el globo y el globo no está muy inflado, los 2 puntos se ven muy cerca. Pero cuando empezamos a inflar el globo, esos 2 puntos quedan como de extremo a extremo, ¿sí? Entonces ahí lo que está diciéndonos Hubble con su ley es que él está calculando pues velocidad de retroceso y la distancia es mucho mayor, quiere decir que se está expandiendo, pero que si echamos hacia atrás en un tiempo debió estar muy cerquita. Y bueno, allí se le va a la mente pues a un grupo de científicos que empiezan a hablar acerca de la teoría del Big Bang y que todo parte de un punto y que luego empieza el proceso de expansión. Bueno, incluso se han propuesto ideas de qué pasaba hace mucho tiempo. Entonces dice, por ejemplo, en el tiempo de 10 a la -43 segundos, todas las fuerzas estaban unificadas. No había separación entre fuerza nuclear fuerte y fuerza débil. Dice luego que al tiempo de 10 a la -35 segundos se separa la fuerza nuclear fuerte, la temperatura es de 10 a la 27 Kelvin y así sucesivamente. Dice que se empiezan a formar nucleones, los protones, los neutrones. Bueno, y finalmente plantean que las estrellas y las galaxias se formaron cuando habían transcurrido 0.5 por 10 a la 6 años desde que se creó el universo. Bueno, esta siguiente parte, pues sí les recomiendo a ustedes leer el material impreso que les envié, pues ya se centra un poquito en lo que es la cosmología y pues bueno, aquí
hay que leer muchas cosas como por ejemplo el origen del universo, la teoría del Big Bang, las posibles o supuestas evidencias en las que se apoyan los que creen en esa gran explosión. Entonces es importante que cada uno haga la lectura, ¿sí? E interiorice cuáles son las razones que están expuestas en estas teorías. Acá, por ejemplo, se dice que el universo tiene muchos cuerpos. Tienen planetas, los planetas tienen lunas, están dentro de un sistema solar, eso está en una galaxia, la galaxia hace parte de un grupo de galaxias y así de un supergrupo o un superclúster de galaxias, etcétera, ¿sí? Entonces dice que a escalas espaciales suficientemente grandes el espacio se considera homogéneo e isotrópico. Entonces se le dan estas dos propiedades al universo. ¿Qué quiere decir que sea homogéneo? Entonces, bueno, está el principio de homogeneidad que dice que si ves al universo a una gran escala, no verías ninguna estructura. O sea, si imaginas que cortas el universo en cubitos, cada cubito tendría como las mismas características, se vería uniforme, ¿sí? ¿Qué consecuencias se extrae de eso? Que entonces la Tierra, planeta Tierra como tal, no es un lugar especial en el universo, porque pues si no sería un cuadrito diferente, ¿sí? Entonces no es un lugar especial en el universo y además el universo no tiene bordes. ¿Por qué? Porque pues si tú le encuentras bordes, quiere decir que ya esa parte no es homogénea a todas las demás. Entonces se viola el principio de homogeneidad. Y el segundo principio es la isotropía. Entonces dice, si miramos en todas las direcciones, pues vamos a ver esencialmente lo mismo, porque se encuentran las mismas propiedades en el universo. ¿Qué consecuencias se extraen de esto? Pues que el universo no tiene centro. Entonces, si se lograra encontrar un centro, pues tú lo identificas. Este es el centro. ¿Por qué identificas que es el centro? Pues porque es diferente a los demás. Entonces significa que tendría propiedades diferentes a las otras zonas del universo y eso significaría que estaría violando el principio de isotropía, ¿sí? Entonces son dos conceptos que se tienen en cuenta allí como características del universo, que es homogéneo y que es isotrópico. Esta es una paradoja súper interesante de por qué el cielo se ve oscuro y no se ve brillante. Entonces dice, si el universo es eterno, es infinito y si tiene un número infinito de estrellas, entonces el cielo de noche debería ser brillante y no oscuro, ¿sí? Pero entonces dice, las grandes distancias de las estrellas contribuyen a que un observador en la Tierra solo reciba un poco de luz proveniente de ellas. Pero hay muchas de ellas, entonces dice que la sumatoria debería reflejarse. Entonces, si hay infinitas estrellas, cada una de ellas debería emitir una cantidad de luz y el total de la energía recibida sería infinita y la noche sería brillante. Entonces, por otro lado, dice, si consideramos ahora que el universo no es infinito, sino finito, pero además está expandiéndose, como muestra Hubble, dice, la radiación pues recibida sería cada vez menor, ¿cierto? Y además sería finita. ¿Por qué? Principalmente por dos razones, dice. Uno, porque hay un número finito de estrellas y cada uno tiene un tiempo de vida finito. No va a irradiar luz por siempre. Y la otra es que, pues debido a la edad finita del universo, las estrellas que están muy lejos aún no han tenido tiempo para que su luz llegue hasta nosotros. Entonces, es la razón que se dice que porque, a pesar de que se supone que hay tantas estrellas, nosotros no vemos el cielo brillante de noche, sino oscuro.
Bueno, como le dije, usted revisa con calma la parte de la teoría del Big Bang y la radiación de fondo, que son conceptos que también pues, se suelen incluir dentro del examen. Y me voy a saltar aquí un poquito acerca de qué tipo de universo tendríamos, las propuestas de los científicos y qué le esperaría al universo según la clasificación que le hagamos. Entonces, por ejemplo, hay propuestas de 3 tipos de universo: un universo cerrado, uno abierto y uno plano. Entonces dice que uno cerrado no tendría suficiente materia para expandirse de forma infinita. Entonces dice que va a expandirse, pero hasta un valor máximo y luego va a decrecer hasta cero. En este panorama, el universo llegaría a un momento en el que colapsaría, ¿sí? Ahora, si nuestro universo lo clasificamos como abierto, dice que va a tener suficiente materia para siempre estar expandiéndose sin límites. En este caso, pues nuestro universo siempre crece. Y tenemos por otro lado el universo plano, en el que tiene una densidad crítica, que es la que está allí simbolizada como Rho sub C, ¿sí? Entonces dice que el universo se expande por siempre, pero que el ritmo o la rata de expansión decrece con el tiempo hasta que finalmente se hace cero después de un tiempo. Bueno, aquí tenemos una gráfica que nos ayuda de pronto a entender un poquito esos 3 panoramas del universo. Aquí donde dice aquí estamos, en este momento actual. Y pues ahí se entrelazan las 3 rutas, o sea que todavía no sabemos para dónde vamos. Tendríamos que avanzar un poquito más para saber qué camino coge nuestro universo, por decirlo así. Entonces aquí estaría nuestra gráfica, por ejemplo, si fuese un universo cerrado. Dice que ha crecido, ¿verdad? Se ha expandido, pero llega un momento en que va a empezar, porque no tiene una densidad infinita, no tiene masa suficiente y empieza a colapsar. Ahí estaría el final de nuestro universo. Pero también dice que puede ser uno abierto, que es esta línea que está expandiendo, se está expandiendo, se está expandiendo y va a expandirse infinitamente porque tiene suficiente masa para eso. Y está el plano, que también dice que ha estado expandiéndose, pero miren que acá ya la línea se va volviendo en un tiempo infinito, dice, como horizontal. Es decir, que la rata o el ritmo de crecimiento del universo se va a reducir, incluso dice que en un tiempo infinito llegará a cero, o sea que será completamente una línea horizontal. Dependiendo del panorama que se diga, nuestro universo es abierto, quiere decir que si es abierto, miren que es esta línea que está acá, quiere decir que es mucho más viejo, ¿sí? Si es cerrado, es un universo más joven. Esto es lo que representa acá el tiempo, como que si es abierto es más viejo, si es cerrado es, digamos que, la opción donde tendríamos un universo más joven. Bueno, pueden chequear el resto del material aquí para ver qué otra información pueden obtener. Apóyense siempre en el material impreso.